Bendiciones, bendiciones, iglesia amada, en esta preciosa tarde y noche. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema de urgencia, un tema de alerta. Yo le digo alerta roja, porque es un tema que nos compete a toda la iglesia del Señor y que en esta noche o en esta tarde y noche vamos a, como lo dijo el hijo pródigo en la Biblia, en la palabra del Señor, hay que volver en sí. Hay que volver en sí, hay que despertar. Vamos a hablar sobre el tema del arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Es palpable ver, mis santos hermanos, hoy en día, a través de todas las redes sociales, de medios de comunicación, información, en todos los lugares del mundo, que son contados los predicadores que están hablando de estos temas. Créanme lo que es así, son contados los predicadores que están hablando de este tema, del arrebatamiento, del rapto de la iglesia del Señor. Son contados. Usted póngase a ver en las redes y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Una gran realidad. ¿Y cuál es la razón y cuál es el motivo? El motivo es que la iglesia duerme. La iglesia está estancada, la iglesia está entretenida en otras cosas, entretenida en la vanidad de este mundo, está entretenida en los placeres del mundo, en lo que el diablo está ofreciendo, en lo que Satanás está ofreciendo. Entretenimientos. El diablo está entreteniendo a la gente, para no oír el mensaje de la palabra del Señor, y está entreteniendo a la iglesia para que la iglesia esté desapercibida de este gran acontecimiento a nivel mundial. Este es un acontecimiento glorioso, es un acontecimiento que lo estamos esperando. La iglesia debe anhelar, debe esperar este acontecimiento espectacular que está próximo a suceder, que es el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué nos basamos? ¿En qué nos sustentamos? Nos sustentamos en el texto los textos de la palabra del Señor, textos y contextos de la Biblia. Hemos tomado un texto de la palabra del Señor que está acá en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice así el Señor de su palabra. Y habiendo dicho estas cosas, vinieron, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Sea bendito el nombre del Señor. Jesús murió en una cruz, fue clavado, crucificado, derrotando allí a Satanás y a sus demonios, avergonzándolos, exhibiéndolos públicamente. Y luego fue puesto en una tumba fría, y la Biblia dice que se cumplió lo dicho por él, que al tercer día resucitaría. Jesús resucitó y fue visto por sus discípulos. Por eso dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 9, que los discípulos contemplaron la ascensión, contemplaron la partida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Por esto es que que tuvieron esa manifestación de dos ángeles que se presentaron en ese momento diciéndoles: ¿por qué estáis mirando al cielo? Así, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así le veréis venir, como le habéis visto ir al cielo. Bendito sea el Señor. Esta enseñanza de la palabra del Señor es una enseñanza que a nosotros nos llena de alegría, o debería llenarnos de alegría, de esperanza, de convicción, de fe, que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Va a volver. No solo por lo dicho de los ángeles, sino también porque Él mismo lo expresó en varias ocasiones. Tenemos la parábola de la higuera, cuando los discípulos estuvieron con Él
y maldijo la higuera en el camino, y los discípulos le preguntaron qué quería decir eso, qué señal daba con eso. Y Jesús les dijo, pues aprended de la higuera la parábola. Cuando sus ramas estén tiernas, sabéis que el verano se acerca. Así cuando todas estas cosas sucedan, sabéis que mi venida está a las puertas. Sabéis que mi venida está a las puertas. Y no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sea bendito el nombre del Señor. Mis amados hermanos, amados, toda la escritura, todo lo manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo, es algo que se ha dado en cumplimiento. Todas las profecías, todas aquellas palabras proféticas dadas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se han dado en cumplimiento. Nosotros sabemos perfectamente por la palabra del Señor que Israel es el reloj profético de Dios en este tiempo. Israel es el reloj profético. Cuando Jesús maldijo la higuera, obviamente estaba tratando de enfocar o decirles que se trataba del pueblo de Dios, su pueblo, que iba a ser esparcido, iba a quedar esparcido por todos los lugares. Cada quien se apartó por su camino, dice el Señor en su palabra. Cada quien se apartó por su lado. Israel fue esa higuera que quedó esterilizada. La higuera, Israel sin fruto. Quedó hecho nada la nación de Israel. Entonces, cuando Jesús les dice aprended de la higuera, la parábola, estaba hablándoles de Israel. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Bueno, eso lo sabemos, por así decirlo, todos. Así cuando todas estas cosas sucedan, sabéis que mi venida está a las puertas. En otras palabras, Jesús anteriormente les había hablado de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de hambres, terremotos en diferentes lugares. Entonces, cuando todas estas cosas sucedan y la higuera florezca, sabéis que mi venida está a las puertas. Según la historia, en el año de 1948 se considera ya a Israel como una nación independiente. En el año de 1948. ¿Qué sucedió allí? Que comenzó a florecer la higuera. Comenzó a reverdecer sus hojas. Comenzaron los judíos, los israelitas de distintas partes del mundo, regresaron ahora a su tierra, ya tenían patria, ya figuraban en el mapa mundo, ¿no? Una vez que las tres organizaciones más grandes del mundo, que son la ONU, la OEA y la OTAN, en una cumbre, deciden ya considerar a Israel o establecer a Israel como una nación independiente, entonces la higuera comenzó a florecer. Y comienzan a llegar a Israel de todas partes del mundo, judíos que estaban esparcidos, y comenzaron ellos a vivir, a habitar su tierra. Aunque el territorio o la parte de ellos que se les había otorgado para ellos como su nación, como su tierra, era una parte, un territorio muy pequeño, muy pequeño. La vez pasada lo dije, muy pequeño. Israel es tan pequeño y más pequeño, tan pequeño así que es un poquito más grande que la provincia del Guayas. La provincia del Guayas, tome esto en consideración. Y sabemos que sabemos que el Ecuador tiene 24 provincias. Y consideremos que Israel es solo un poquito más grande que la provincia de Guayas. La extensión, la planicie, el área total de la nación Israel es de 22.000 kilómetros cuadrados. Y la planicie o la extensión de lo que es la provincia de Guayas
es de 15.430 kilómetros cuadrados. Solo un poco más grande Israel. Pero no olvidemos que nuestro Dios es un Dios que para lograr cosas grandes no necesita objetos grandes o no necesita cantidades. Recordemos que Dios es especialista, ¿no?, en darle la victoria al pueblo, a su pueblo con muy poca gente, con muy poco territorio. Acordémonos de Gedeón cuando se enfrentó a 4.000 o 5.000 enemigos, ¿no? Los derrotó solo con 300. Acordémonos que David, un muchacho aparentemente insignificante, un muchacho que no había sido adiestrado para la guerra, era un campesino, pastor de ovejas, pero sin embargo, en las manos de Dios fue un muchacho poderosísimo y fue quien derrotó al gigante Goliat. Entonces Dios siempre utiliza cosas pequeñas para lograr cosas grandes, ¿no? De la misma manera dice la palabra del Señor, que de lo más vil, lo menospreciado, lo que consideramos nosotros que ya no es, que ya no sirve, Dios levanta para deshacer lo que es. De lo débil del mundo levanta a Dios para avergonzar a los fuertes. De lo ignorante del mundo levanta a Dios para avergonzar a los sabios. Entonces, no es de tanto asombro, pero sí de admiración, ¿no? Ver cómo Dios utiliza cosas pequeñas para destruir cosas grandes. Israel es tan pequeño, pero es temido. Israel es un pueblo respetado. Muchos han querido destruirlo y no han podido destruirlo hasta la fecha. Han querido borrarlo del mapa nuevamente y no han podido. Hoy por hoy hay 5 países que están ya unidos para atacar a Israel. Bueno, ese es otro punto. El hecho es que Israel viene a ser el reloj profético de este tiempo. Y nosotros como iglesia del Señor debemos tener este conocimiento. Y a través de este conocimiento estar apercibidos de lo que se viene y estar preparados para poder volar al encuentro con nuestro amado. Jesús dijo, y hay que considerar estas palabras, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. También dijo el Señor Jesús que no pasaría esta generación hasta que todo suceda. En el año de 1948, la higuera comenzó a florecer y como Él dijo que no pasaría una generación, entonces, bueno, contemos una generación desde el año de 1948, ¿no?, hasta esta fecha. Estamos hablando de que una generación es la edad del hombre. La edad del hombre, según las escrituras, es de 70 años y el más robusto 80. Y si alguien vive más, será con dolor y fatiga. Pero bueno, 70, 80 años. Contemos 80 años. 80 años desde 1948 hasta esta fecha, estamos hablando de 2026 años. 2028 años, perdón. 2028 años. Esto significa que en el 2028 se cumple lo que dijo Jesús sobre la generación, ¿verdad? De ahí pues no sabemos si de pronto Él extienda otros años más, años adicionales, porque dice la Escritura que Él no retarda su promesa, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Mi amado hermano en la fe, mi hermano en Cristo y amigos si nos escuchan, es bueno que usted también conozca y entienda esta parte de las Escrituras, ¿no? Porque si el pueblo de Dios está desapercibido, cuánto más la persona que no ha tenido un encuentro con Jesús, cuánto más la persona inconversa, esa es la palabra, ¿no? Entonces es necesario que tengamos este conocimiento para poder estar apercibidos. Entonces, en otras palabras, estamos viviendo en el año 2023. Si consideramos 2028, estaríamos diciendo que nos faltan 5 años para que se cumpla lo establecido a través de la palabra del Señor. De ahí para allá, pues, es lo que Dios disponga, en otras palabras. Entonces, habiendo dicho esto, mi amado hermano, dice Pablo que sabiendo todo esto, ¿cómo no debemos nosotros andar en una santa y piadosa manera de vivir?
obedeciendo a Dios en su palabra, viviendo rectamente, siéndole fieles a Dios en todo. Dice el Señor en el libro, en el libro, en el libro de Tesalonicenses, capítulo 4, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 2, que el rapto de la iglesia es justamente el acontecimiento que va a permitir que venga y gobierne el llamado anticristo, lo que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis capítulo 4 versículo 13. La manifestación de este hombre de pecado. La iglesia del Señor es levantada y este hombre se manifiesta. Eso es lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 en adelante. Dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os construyáis ni por carta ni por espíritu, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que yo cuando estaba con ustedes les decía esto? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo el engaño y la iniquidad, para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Tremendo, tremendo. Y no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya llegó desde hace muchísimos años atrás. Creyentes que estando en la recta, en el camino recto del Señor, se apartan y se van a otras doctrinas, otras religiones. Creyentes que dejan el camino de la verdad por seguir el camino de la mentira, la apostasía. Eso ha habido siempre. Pero hoy se ha proliferado mucho más. Hoy por hoy, mucha gente se ha vuelto atrás. En vez de seguir adelante, en vez de seguir avanzando, muchos se han botado, se han salido de los caminos del Señor por muchas razones sin fundamento, si esa es la palabra, ¿no? Se han alejado, se han apartado de los caminos del Señor. Esa es la apostasía. Y no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, ¿qué es lo que detiene que el anticristo se manifieste? Somos nosotros. Solo que hay quien al presente lo detiene, dice, hasta que él a su vez sea quitado en medio. La iglesia del Señor. Cuando nosotros seamos levantados, somos quitados de en medio del camino de él. Entonces viene él y se manifiesta. Lastimosamente, penosamente, para todas las personas creyentes y no creyentes, que no estuvieron apercibidos, que no llenaron sus lámparas con aceite, que no estuvieron despiertas, que no estuvieron velando. La Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Sí, como ladrón en la noche, efectivamente. Pero no para usted, amado hermano, hermano en Cristo Jesús, iglesia del Señor. Él viene como ladrón, sí, pero no para usted, porque usted sí conoce, usted sabe que Él viene. No sabe a qué hora, pero sabe que Él viene. Y si sabe que Él viene, usted está velando, usted está despierto, usted está orando, está ayunando, se está preparando, está estudiando la palabra, está alimentándose del Señor, está alimentando su espíritu, su alma, y está vigilante. Entonces, para usted no viene como ladrón. ¿Para quién viene como ladrón? Para aquellas personas, creyentes inclusive, que aunque están viendo las señales, no las creen. Que aunque están viendo todos los tiempos cómo se están presentando ya, de acuerdo a las escrituras, no han creído y no creen. Y siguen dormidos y piensan que el Señor no viene. Y están viviendo como quiera. Entonces viven una vida, un cristianismo frío y tibio. Frío y tibio. Mi amado hermano, Cristo nos quiere calientitos, activos, que su espíritu esté vivo, que esté moviéndose, que su espíritu esté velando, que su espíritu esté adorando a Dios en todo tiempo, en todo momento, esperando el retorno
su retorno a las nubes para levantar a su pueblo. Estemos apercibidos. Lógicamente nosotros no vamos a volar al encuentro con este cuerpo. Muchos se preguntan, bueno, ¿y qué pasará? ¿Cómo vamos a subir este cuerpo? Este cuerpo es de la tierra, el cuerpo no es del cielo. El cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado. Dice que nuestro cuerpo se irá de donde vino, que es el polvo. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma, lo que está dentro, la verdadera personalidad del ser humano, es la que va a ser revestida. Entonces, en el libro de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 50, dice el Señor en su palabra de la siguiente manera. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice el apóstol, que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, este cuerpo. Es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, este cuerpo. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias damos a Dios que tenemos la victoria en Cristo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. En Cristo Jesús. Mi amado hermano en la fe, iglesia del Señor, este acontecimiento está por efectuarse. Nosotros tenemos este conocimiento. Hace días atrás estuve dando un mensaje y inicié diciendo que el conocimiento, si no tiene, el conocimiento sin la práctica no tiene resultados ni tiene ningún efecto. Usted puede tener el conocimiento, pero si usted no acciona, si usted no se activa, en otras palabras, si usted conoce y sabe que la Biblia dice que sin santidad nadie lo verá y usted no busca la santificación, pues lamentablemente, no lo estoy juzgando, pero la palabra de Dios sí lo hace. Si usted no está viviendo en santidad, no busca vivir en santidad, se va a quedar con ese conocimiento porque no lo puso en práctica, no lo vivió. Sin santidad nadie lo verá, dice las Escrituras, claramente. Entonces, todo depende de nosotros mismos. Tenemos que vivir esa vida en santidad, en obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque donde vamos a ir es a un lugar santo. Por eso el Señor dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Entonces Él está preparando aquí abajo un pueblo santo. Un pueblo que se está limpiando cada día a través de la obediencia a su palabra. Y cuando nosotros obedecemos esta palabra, estamos esperando el retorno de Jesús. Nuestra alma anhela la venida del Señor. Cristo viene, mi amado. Cristo viene y viene pronto. Preparémonos, prepárese, comience a buscar a Dios, comience a buscarlo a Dios en oración, comience a buscarlo mediante el estudio de la palabra, comience a buscarlo en la obediencia a Dios, comience a buscarlo. No se conforme con lo poco que escucha, lo que escucha en una noche en una iglesia. No se conforme con eso. En su casa, en su tiempo, busque la presencia de Dios, llénese de la presencia de Dios. Llénese de su Espíritu Santo. Llénese, que eso es lo que nos va a llevar a su presencia. El motor que nos va a impulsar a la presencia de Dios se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Pablo dice en Tesalonicenses mismo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que a vosotros se os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Bendito sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Él viene, mis santos hermanos. Él viene a llevarnos. Él viene a llevarnos. No me cansaré de decirlo siempre que Él viene. Cristo viene, está a las puertas. Todas las profecías se han cumplido. En Israel están ya a un hilo de comenzar a construir el tercer templo en Jerusalén, que es el lugar donde el anticristo se les va a sentar. Las vacas rojas para el sacrificio ya las tienen listas, las tienen protegidas, cuidándolas, que no se contaminen, que no se enfermen. Y ya tienen el lugar donde van a hacer el sacrificio, ya compraron el sitio donde van a sacrificar las vacas rojas después de que la iglesia sea levantada y comience la gran tribulación en la tierra. Cosa terrible viene, cosa terrible y espantosa viene para los que se quedan en esta tierra. Recuerde, amado, recuerde, iglesia, recuerde, Dios lo escogió a usted, la escogió a usted, porque usted es un vencedor, usted es una vencedora. No se deje engañar del enemigo. No se entretenga con cosas ilusorias. No se entretenga con las cosas y la vanidad de este mundo. Busque a Dios. Aférrese a Dios. Busque la palabra. Fortalézcase. Enriquezcase con el conocimiento de la palabra. No se conforme. Y preparémonos, que Cristo viene pronto. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y esta corta meditación espero sea de mucho provecho espiritual para toda la iglesia. Dios me lo bendiga.